El Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentan retransmisión de la conferencia dominical con el doctor José Hernández. Bienvenidos. Y lo primero que dijimos el domingo pasado, hablando de estos pasos, el primer paso que encontramos para llegar a una conclusión efectiva fue que Nehemías hizo preguntas. Cuando tú preguntas es porque quieres recibir información. Ahora, ¿qué vas a hacer con esa información? Es la gran pregunta. Ya, si no estamos preguntando para saber y hacer, entonces esa pregunta no tiene sentido. De manera que le decíamos el domingo pasado que Nehemías hizo una pregunta, que no fue una pregunta simplista, fue una pregunta que esperaba una respuesta para ver el contexto y de alguna manera ver qué se podía hacer. Ahora, la pregunta no era simplista porque fue una pregunta verdaderamente integrada. Es una pregunta donde él quería recibir varias informaciones. Número uno, preguntar por la gente. Diga, lo primero es la gente, diga. Así que lo primero que él hace es preguntar por la gente y luego pregunta por la ciudad. ¿Cuál es la condición? Denme una información. Y esta es una pregunta bien intencionada que busca esa información. Y no solamente busca información, sino trata de descubrir el propósito para resolver. Y cuando queremos buenas respuestas, entonces necesitamos hacer buenas preguntas. Hay que aprender a hacer buenas preguntas. Y aquí Nehemías nos revela su interés en buenas preguntas. La gente y su entorno. ¿Cómo está eso? En esta pregunta, y es importante que repita esto, en el caso de Nehemías no había una simple curiosidad. Hay gente que pregunta por curiosidad, para enterarse y después, usted sabe, construir un chisme. Él no estaba interesado en un chisme, por eso no había curiosidad en él, había interés. Un interés bien asertivo, es decir, con pensamientos, con ideas sanas, claras, que estuvieran ligadas a sus emociones para luego entonces poder hacer algo. Después de una pregunta, y esto se convierte en un segundo paso, deben venir las respuestas. Teníamos una reunión de pastores el día jueves y estábamos tratando un tema allí, y de repente un pastor pide la palabra y hace una pregunta que no tiene nada que ver con el tema. ¿A usted le ha pasado eso en la vida? ¡Qué fastidio! ¿Sabe qué pasa cuando se dan respuestas relacionadas con la pregunta? Se deforma el propósito o el enfoque. Hay una desviación de lo que se quiere saber. ¿Están conmigo esta mañana? Dile al que está a tu lado, aprende a preguntar, pero cuando te toque responder, aprende a responder, vale. Pero dígale vale también. A quien está entrevistando, preguntando, Nehemías da una respuesta exactamente de acuerdo a cómo la pregunta fue formulada. Y él dice, la respuesta dice, el remanente, de la gente que quedó ahí, los que han quedado en la cautividad, allí en la provincia, está en gran dificultad y afrenta. La muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego, correctamente. Esa fue la pregunta, por lo tanto, la respuesta fue una respuesta correcta. Así que ellos se enfocaron en los cautivos y en las condiciones terribles de la ciudad. Para mí, así como la pregunta de Nehemías fue una pregunta bien formulada, la respuesta de esta gente fue una respuesta con mucha descripción. Hicieron rápidamente un cuadro de esa gente que estaba allá en Jerusalén. Y así es que nosotros tenemos que aprender a responder. Las respuestas, se escucha bien, por muy duras que sean, deben enfocarse en la realidad, no en la negación. Dile eso al que está a tu lado. Tus respuestas deben estar fundamentadas en la realidad y no en la negación.
Hay muchos espiritistas, que digo, espiritualistas, evangélicos, que viven negando su realidad. ¿Cómo está todo? Está bien, gloria a Dios, aleluya. Porque supuestamente eso es fe. No. Yo creo que uno debe ser realista. Toca el piso, por favor. Hay gente que necesita tocar el piso. Viven por ahí en las nebulosas, como angelitos. Hay una realidad. ¿Cómo están las cosas? No están bien, pero creo que van a ser mejor. Esa es otra respuesta. No hay negación. Fíjate, no hay negación, pero hay fe. ¿Están conmigo esta mañana? Y ellos no negaron la realidad para quedar bien con Nehemías. No. Simplemente dijeron, la situación es muy grave, muy delicada. Pero te pregunto a ti, ¿cuál es la situación del país? Dime la verdad. Cosa no está fácil. Está difícil. Amén, esa es fe. ¿Estamos mal? Pero vamos a estar mejor. Amén. Dile eso, dilo con fuerza. Amén. Este pueblo cree esa verdad. Estaba escuchando la declaración de un funcionario público. Ay, Dios mío, Señor, ayúdalo, ten misericordia. Te lo mando, te lo llevas, pero la verdad es que no es fácil. El venezolano está mejor que en la Cuarta República, que tal y que sea. Eso no es verdad, por favor. No podemos negar esta verdad. Ni podemos estar culpando a otros de nuestra situación. Asumamos nuestra responsabilidad. Un problema gravísimo nuestro es que heredamos todo lo malo de Adán. Adán le echaba la culpa a todo el mundo. Y la otra también. La otra es la Eva esa. Algunos, tú sabes, para entusiasmarse con Eva decían la Eva esa. Porque que era muy buena. La hizo Dios, imagínate tú cómo sería esa belleza. Alaba lo que Él vive. ¿Están aquí esta mañana? La Jeva esa. Es decir, que están dentro del concepto de lo asertivo. El tercer paso, el tercer paso que encontramos es la actitud de Nehemías ante la respuesta. Nehemías pregunta, la gente responde, pero ¿cuál es la actitud? ¿Están conmigo? ¿Cuál es tu actitud ante la respuesta a la pregunta que has hecho? Depende, ¿verdad? Va a depender del contenido de esa respuesta. Y me encanta la narración cuando dice, escuché. Escúchame, ¿me están escuchando? ¿Y me están escuchando bien? Bueno, escuché bien, no sea que entiendo otra cosa. Dice, escuché estas palabras. ¿Cuán importante ahora es saber escuchar? El domingo pasado hablábamos de saber escuchar. Escucha bien, hacer buenas preguntas, dar buenas respuestas, pero también hay que aprender a escuchar. Y no voy a repetir eso porque va a ser muy largo el asunto, pero sí es necesario aprender a escuchar. Saber escuchar es un proceso, escucha bien, es un proceso. Porque el sonido entra ¿por dónde? ¿Por dónde entra el sonido? Por el sentido de la audición. Pero sencillamente eso es un canal. ¿Están conmigo esta mañana? El oído y todo su sistema es un canal a través del cual llega una información ¿a dónde? Al cerebro. ¿Y qué va a hacer el cerebro? Procesar. Por eso, escuchar es un proceso. Y como proceso necesitamos que esas etapas se cumplan. Hay gente que todavía la información no le ha llegado al cerebro y ya está respondiendo. Ayúdalo, Señor, porque yo no puedo. Hay gente que la persona le está diciendo y él ya está respondiendo. Respondones ellos. Hay que saber, entonces, escuchar.
entender que escuchar es un proceso fundamental para una comunicación eficaz. Lamentablemente, muchas veces se subestima eso de escuchar. Les voy a dejar como tarea para que recuerden las reglas de oro que les enseñé el domingo pasado. Cuando tú sabes escuchar, repito, entra por un canal, va al cerebro, ¿y qué va a hacer el cerebro? Va a procesar, va a interpretar. Mira, esto es bien interesante. Y una vez que el cerebro interpreta, hay una reacción emocional. Lo que tú escuchas y procesas a veces te puede producir, ¿qué cosa? Ira. ¿Están conmigo? ¿Cuándo fue la última vez que usted se airó? No lo diga. También esa información que llega a través del oído sube al cerebro, el cerebro lo procesa, se generan emociones como alegría. Y así sucesivamente. Y eso fue lo que pasó con Nehemías. Le entró por el oído, no le salió por el otro, gracias a Dios. Le entró por el oído, pasó al cerebro, el cerebro procesó e inmediatamente hubo una descarga emocional. ¿Cuántos están aprendiendo esta mañana? ¿Y cuál fue la emoción de él? ¿Cuál fue la descarga emocional de Nehemías? Fue fuertemente impactado, tan impactado que el domingo pasado citamos al sabio Condorito. Se cayó para atrás como Condorito. Dice la palabra de Dios que él se sentó, quedó sentado. Y esto es importante saber, que como seres humanos respondemos emocionalmente. Somos seres emotivos. Por eso no hay que satanizar las emociones. ¿Están conmigo, verdad? Hay gente que sataniza las emociones. No, hay emociones buenas y emociones malas. Entonces lo que tú y yo tenemos que hacer es manejar buenas emociones y controlar malas emociones. Dile eso al que está a tu lado antes que se te olvide. Jesús se emocionó, ¿cierto? Jesús lloró, se alegró, se sintió triste y hasta tuvo ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras. Eso es emoción, amor. ¿Ah? Esa es mi habilidad frustrada, cantante. Ajá, quiere que siga, ¿verdad? Pero se me olvidó la letra, vamos a darlo hasta ahí. Nehemías reacciona emocionalmente. Me senté impactado, las emociones nos impactan. Y entonces hubo una descarga emocional. Las emociones van por dentro, ¿verdad? Pero se exteriorizan. Puedes llorar, puedes reír, y hay algunos que tiran hasta la puerta. Y dice que este hombre descargó diciendo que lloró. Nehemías se sensibilizó, escuchó, procesó y finalmente muestra emociones. Es bueno sensibilizarse, pero no se debe quedar allí en la sensibilidad. Quiere decir que los pasos que hemos dado todavía no nos han dado resultados. Tenemos entonces que avanzar y entonces enseñamos el domingo pasado un quinto paso. Y este quinto paso entonces lleva a acciones. Primero hubo una respuesta emocional, ¿cierto? Pero luego entonces encontramos en el paso quinto una acción espiritual.
Y dice entonces aquí que este hombre responde a esta situación emocional que puede ser depresión, puede ser angustia, responde de manera asertiva nuevamente. Ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Quiero decirle a todo mi público aquí y al público que oye a través de la radio que no hay una acción más poderosa que esa. Por esa razón, decía yo el domingo pasado de manera insistente, no te puedes quedar llorando. No te puedes quedar en el nivel emocional. Hay que subir al nivel espiritual. Y me encanta cuando Pedro dice, echen sobre Cristo. ¿Toda qué? Toda ansiedad. Entonces fíjate como lo dice el número 1, tienes una carga, estás ansioso, nivel emocional. Pero cuando él dice, el apóstol dice, echa sobre Cristo tu emoción, él nos está invitando a pasar a otro nivel. En otras palabras, no te quedes en el nivel ansioso, pasa al nivel espiritual. Porque cuando estás, escucha bien esto que es importante, cuando estás en el nivel de la ansiedad o en el nivel emocional, estás en la carne, estás en ti, en tu fuerza, estás dependiendo de lo que tú crees que puedes hacer. Pero cuando pasas al nivel espiritual, entonces te estás negando a ti mismo y estás diciendo, no, yo no puedo con esto, entonces tengo que ir al que puede con esto. Y ese es Dios, mi Dios. Aleluya. Amén. Sí, Señor. Por eso el salmista expresaba en mi angustia. Mira cómo lo dice, tan posesivamente, tan personalmente. Mi angustia, así hay gente, mi enfermedad, mi dolor. Hay que comenzar a decirle esas cosas, no son mías. Vienen por ahí de vez en cuando. En mi angustia invoqué ¿a quién? A Jehová. ¿Y qué hice? Y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Pasar del nivel emocional al nivel espiritual. Ayunar y orar. Hay gente que por primera vez estará escuchando esto. Ayunar y orar. Estas forman parte de acciones espirituales, ¿sabes? En este gimnasio nos entrenamos también en la oración y en el ayuno. Y qué bueno es que estamos tocando este tema porque hoy vamos a hacer nuestra consagración de nuestros 21 días de ayuno para el Señor. Y vamos a comenzar a partir de mañana lunes en nuestras 2 sedes, nuestros tiempos de ayuno y oración. Y es bueno, pertinente que yo hable de esto hoy para prepararnos para entrar en este ejercicio espiritual. Así como Nehemías, al ser impactado emocionalmente por aquella información, lo cual luego convirtió en una acción espiritual, así le ocurrió a una joven doncella llamada Esther. ¿Saben que Esther recibe una información terrible? Y esa información tenía que ver con una conspiración, diga conspiración. Y esa conspiración buscaba, ¿qué cosa? Destruir al pueblo judío, matarlos a todos, elaborando todo un plan en contra del pueblo judío. Y entonces Mardoqueo, que viene siendo su tío y que a su vez también su padre, digamos, putativo, le dice, la situación es sumamente delicada y tú estás en palacio, tú puedes hacer algo. Recuerda que tú también eres judía.
Y entonces, todo esto trajo como consecuencia que en aquel tiempo, en el tiempo del rey Asuero y aquel conspirador llamado Amán, finalmente ella decide algo importante. Capítulo 4, versículo 16 del libro del mismo nombre. Ve y reúne a todos los judíos que hay en Susa y ayunas por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Escuchen bien. Hasta ahí la historia parece así como, bueno, oren ustedes a ver qué es lo que va a pasar. Así hay gente que le gusta estar pidiendo oración y ellos no oran. Mira el que está a su lado así sospechosamente. Yo recuerdo a una prima mía que estaba en una gran situación y nos encontramos por casualidad en un centro comercial. Eso hace muchos años. Y entonces me contaba la situación y me decía, primo, ayuna, ora por mí, ponga a toda la iglesia en ayuno y oración. Pero resulta que ella era una bonchona, le gustaban las fiestas y la cosa. Y yo le digo, Esther, mira esta, no, me manda a ayunar a mí a orar, que yo casi no puedo ayunar. Y a toda la iglesia, mientras ella anda por ahí echando varillas. Así hay gente, mira el que está a tu lado, así hay gente. Hay gente que le gusta mandar a otros a orar y ayunar y ellos no están haciendo nada. Esto es una cuestión de reciprocidad, de acuerdo, porque mira lo que dice, yo también ayunaré con mis doncellas y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Esto es determinante y si perezco, que perezca. ¿Están conmigo esta mañana? Jesús, el Hijo de Dios, entró en ayuno y oración. ¿Saben por cuánto tiempo? 40 días y 40 noches. Y solito, ¿allá dónde? En el desierto. Allí estuvo en esa comunión, en esa relación con Dios. Ahora, ¿en qué consiste el ayuno? Muy importante que yo responda a esto brevemente porque si usted no ha ayunado, pues prepárese porque vamos a entrar en un tiempo de ayuno y oración. En primer lugar, tenemos que entender que el ayuno es bíblico. Y como bíblico es una disciplina espiritual. Cuando hablo de disciplina, estoy hablando de algo que nos impone, ¿verdad? Una serie de pasos o comportamientos. Y esta disciplina espiritual en el Nuevo Testamento, para no irnos hacia atrás, fue fomentada por el mismo Jesús. Es decir, hay una lección de nuestro Maestro. Fíjense esto, cuando a Jesús le preguntaron por qué los fariseos y los discípulos de Juan el Bautista ayunaban, mientras que Jesús no lo hacía, él respondió, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre que el esposo está con ellos? Es una pregunta. Jesús dice, pero vendrán días cuando el esposo les sea quitado y entonces ayunarán. ¿A quién se estaba refiriendo? A sus discípulos. Mientras Jesús estaba con ellos, usando unas frases muy venezolanas, ellos estaban guapos y apoyados. Estaban con su maestro, con su Señor allí. Pero dice que cuando el esposo le fuera quitado, entonces sí, ayunarían. En otras palabras, Jesús no estaba descartando el ayuno, estaba argumentando claramente su presencia, pero en su ausencia, el ayuno seguiría en un ejercicio de sus seguidores. Por lo tanto, eso nos corresponde también a nosotros. Entramos en este proceso. ¿Qué es el ayuno? Bueno, el ayuno es abstenerse de alimentos, de bebidas. Ese es un tipo de ayuno. Es un ayuno total, donde no comes ni bebes nada por X cantidad de tiempo. Nuestro ayuno congregacional tiene más bien el modelo de Daniel. En este caso, Daniel no comía carne, no comía cosas delicateces, sí comía legumbres y tomaba agua.
En este tiempo de ayuno y oración tú vas a elegir, es un tiempo diario, ¿verdad? Por 21 días, quiere decir que es un ayuno interrumpido, no es un ayuno total, es un ayuno interrumpido y por horas apenas. Entonces tú vas a determinar si te vas a abstener de toda comida y de toda bebida durante esas horas o sencillamente puedes combinarlo con alguna otra cosa que no sea delicateces o carnes y cosas de esas. Es un tiempo de consagración. El ayuno es un tiempo de consagración donde tú dices, voy a estar con el Señor, voy a hablar con el Señor. Este es mi tiempo de intimidad. Es una conversación, es un tiempo que yo quiero pasar con el Señor. Número 3, el ayuno debe tener propósito. Tú no vas a ayunar para aguantar hambre. Tú no vas a ayunar por ayunar, ni vas a ayunar porque te lo imponen. Hay un propósito, hay una razón por la cual vas a ayunar. En este caso, el ayuno corporativo nuestro tiene que ver con una petición que le estamos haciendo al Señor. Y esa petición es voluntario. Señor, necesitamos voluntarios. Necesitamos gente que se involucre en este trabajo que es tu obra. Y esto está fundamentado en aquellas palabras del Señor. Oren al Señor de las cosechas para que mande más obreros a las cosechas. Entonces, ¿qué estamos haciendo en este ayuno? Sencillamente estamos tomando en consideración la palabra del Señor, de pedirle a Él que nos mande más obreros. Entonces, ese va a ser el enfoque de estos 21 días de ayuno. Y lo vamos a hacer en 3 bloques semanales, donde vamos a estar variando los diferentes motivos de oración, pero siempre dentro de ese gran tema que es el voluntariado. Ahora, el ayuno, escuchen bien, es bien importante, lo hizo Nehemías, lo hizo Esther y todos los hombres de la Biblia, el mismo Jesús. La oración es el ayuno es una combinación de ejercicio, diga eso conmigo, el ayuno es una combinación con otro ejercicio, en este caso la oración. Por eso el ayuno debe estar acompañado siempre de la oración, mientras que la oración no siempre está acompañado. ¿Están conmigo? A veces se me va la lengua y hablo muy rápido, pero usted está allí captando. El ayuno siempre debe estar acompañado de la oración, mientras que la oración no siempre está acompañado del ayuno. En esta ocasión es ayuno y oración. Ahora, ¿en qué consiste la oración? Bueno, sencillamente la definición más clarita, más sencilla de orar es hablar con Dios. ¿Qué es la oración? Es una conversación que tú tienes con Dios. ¿De qué habla? De lo que tú quieras. ¿Qué palabra vas a usar? La que tú quieras, menos malas palabras. Vas a hablar en tu lenguaje, vas a hablar con tu corazón abiertamente. ¿Por qué? Porque vas a hablar con alguien que lo sabe todo. A él no tienes que estar escondiéndole nada. No tienes que cambiar el tono de voz. Hay gente que imposta la voz para hablar con Dios. Oh Dios del cielo, estoy feliz de estar en tu presencia. Tú eres un Dios grande. Eres un Dios hermoso. No lo vas a impresionar con eso, no. No lo vas a impresionar con eso. Ni te vas a tirar de cuerpo entero allí en el suelo, o de rodillas, o de pie. A Él tampoco le interesa eso. Dios lo que quiere, como yo decía al principio, es un corazón quebrantado. Ese sí quiere el Señor. Jesús censuraba, señalaba, regañaba a los fariseos. ¿Por qué? Porque a ellos les gustaba eso, impostar la voz. Oh Dios del cielo, es preponderante estar en tu magnífica presencia. Y usaban palabras rimbombantes. Y se paraban en las esquinas y hacían todo un lenguaje corporal. ¿Cuál era el fin? Impresionar a la gente. Podemos impresionar a la gente, pero a Dios no, porque Dios conoce tu corazón. Este es un diálogo natural. La oración es un diálogo natural, donde hay alabanzas, hay gratitud, se pide perdón, imploramos por nuestras necesidades. La oración es un conjunto de acciones que van directamente a la presencia de Dios.
Dile al que está a tu lado, para un cristiano es un deber orar. Es un deber, yo lo llamo un deber natural, implícito. El Señor dice para ti y para mí que confiamos en nuestra conversación con Él. Jeremías, el profeta, me invocarán y yo les escucharé. Jesús dice, pidan y recibirán. Quiero compartirles brevemente la oración de Nehemías. Quizás esta es una oración modelo, así como el Padre Nuestro. Voy a darles un tips a los más nuevos, a los que están tratando de aprender a orar. Lo primero que te voy a decir es que a orar se aprende orando. Y lo otro es, escucha buenas oraciones. Quiero decirte que no todo el mundo sabe orar públicamente bien. ¿Están conmigo hoy? Hay que ser honesto. Hay que ser honesto. Lo otro es que estudia, lee oraciones bíblicas para aprender de ellas. Cómo oraba Jesús, cómo oraba Jeremías, cómo oraba Nehemías. Y este es el modelo que quiero que escuches ahora. Él dice, y le dije a Dios, te ruego, oh Señor, Dios del cielo, el grande y temible Dios, que guarda el pacto y la misericordia para con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos, que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti, día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, confesando los pecados de los hijos de Israel. Hemos cometido contra ti, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Hemos procedido perversamente contra ti y no hemos guardado los mandamientos, ni los estatutos, ni las ordenanzas que mandaste a tu siervo Moisés. Acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a tu siervo Moisés, diciendo, si sois infieles, yo os dispersaré entre los pueblos. Pero si volvéis a mí y guardáis mis mandamientos y los cumplís, aunque vuestros desterrados estén en los confines de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacer morar allí mi nombre. Y ellos son tus siervos y tu pueblo, los que tú redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, Señor, que tu oído esté atento ahora a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, que se deleitan en reverenciar tu nombre. Haz prosperar hoy a tu siervo y concédele favor delante de este hombre. Y concluye la oración y dice, era yo entonces copero del rey. Qué modelo tan interesante, ¿verdad? Podemos pasarnos la mañana aquí desentrañando las verdades aplicativas de esta oración para con nosotros. Pero quiero mencionar algunas muy puntuales. La primera de ellas, tú debes dirigir tu oración a un destinatario, a un solo destinatario. Y él está dirigiendo su oración aquí al Padre. ¿Sabes que Jesús dice que todo aquello que le pidas al Padre en mi nombre yo te lo daré? Eso lo dice Jesús. Por eso nuestras oraciones deben estar encabezadas, dirigidas al Padre en el nombre de Jesús. Entonces, ya tú no tienes que mencionar a más nadie. Ni a María, ni a Pedro, ni a José Gregorio Hernández. Ese lo dejas por ahí porque ese es un pastor de aquí del Centro Evangelístico Peniel. No tienes que meter ahora a los nuevos santos que nos han traído. ¿Cómo se llaman? Los santos africanos, ¿cómo se llaman? Alguno que sepa el nombre de ellos, dígamelo. No se avergüencen, ustedes a lo mejor alguna vez hablaron con ellos. Esos mismos, ya usted no tiene que mencionar a ninguno de ellos. Ahora, tu oración debe estar dirigida única y exclusivamente al Creador de los cielos y la tierra, al Padre Celestial, Jehová, Dios de los ejércitos, en el nombre de su amado y poderoso Hijo Jesucristo.
El número 2, tu oración debe estar cargada de alabanza, de reconocimiento, no solamente que te diriges a Él, sino que lo reconoces. ¿Cómo lo llama aquí? Dios del cielo, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia. En fin, ya allí Él está haciendo ¿qué? Está alabando, está reconociendo el nombre de Jesús, el nombre del Padre. Hay gente que comienza una oración así a lo exprópiese. Dios te pide, pero bueno, chicos, primero dale los buenos días o las buenas noches a Dios, ¿vale? Dale gracias, reconócelo y después le pide. Los padres que estamos aquí y abuelos, ¿cómo se acercan los muchachitos? Ellos vienen pidiendo así con la mano extendida. Vienen como los gatos. ¿Usted no ha visto los gatos? Que los gatos vienen y se le arriman a uno y los acarician. Y uno se dice, ¿qué es lo que será? ¿Qué será lo que quiere el negro? El negro es porque el gato es negro. Así, ya uno descubre cuando hay una intención. Pero si lo hacen los niños, ¿cuánto más cuando nosotros vamos a la presencia del Señor? Señor, qué bueno eres tú eres chévere. Dios, gracias porque tú eres bueno, no hay más nadie como tú. Y bueno, tercera cosa. La oración debe estar acompañada de fundamento. Y el mayor fundamento con el cual la oración debe estar acompañado es la palabra de Dios. Y él está citando aquí a Moisés. Por eso cuando oramos debemos declarar la palabra, pero no tu palabra, la palabra de Dios, porque esa es su palabra y no volverá a él vacía. Pero eso te va a obligar ¿a qué? A memorizar la palabra de Dios. Y hay esa expresión. El otro elemento importante que encontramos en esta oración de Nehemías es el reconocer los pecados y confesar los pecados. Eso lo enseña el Padre Nuestro incluso. Y él está diciendo que hemos procedido perversamente contra ti y no hemos guardado los mandamientos. Hemos pecado contra ti. En tu oración debe incluirse la confesión de pecados, como decía David, por los que me acuerdo y por los que no me acuerdo. Por aquellos de los cuales estoy convicto, hice esto, hice lo otro, pero hay algunos que no me acuerdo, aún de ellos. Límpiame. Y en fe decía él, y seré limpio. Y la cuarta cosa que en esta oración hace Nehemías es el propósito, la razón de la oración. Y esto que él está pidiendo aquí es la conclusión de lo que él se ha propuesto una vez que escuchó la noticia. ¿Qué se ha propuesto él? Liberar al pueblo de esa condición, cambiar la realidad de ese pueblo. Y entonces él finalmente le dice a Dios: haz prosperar hoy a tu siervo y concédele favor delante de este hombre. ¿Quién era ese hombre? El rey, a quien tenía que dirigirse. ¿Cómo iba a ser? No sé, pero te estoy pidiendo que me des gracia. Quiere decir entonces que ese último aspecto de la oración tiene que ver con tus intenciones, tus propósitos en la vida, tus deseos, tus necesidades básicas, fundamentales. Y termino hoy entonces, y ahí fue donde nos quedamos el domingo pasado, con el último paso que yo considero, hay otros, pero vamos a seguir mucho tiempo y vamos a dejarlo hasta ahí. El sexto paso. Fíjate, cuando vamos al capítulo 2 del libro de Nehemías, vemos claramente el último paso. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro?
pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estaré triste? ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Palabra mágica. La gracia que él estaba pidiendo. ¿Qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y ahí está el propósito, el paso final, y la reedificaré. Voy a reedificarla, voy a reconstruir mi ciudad. Ese, en conclusión general, es el último paso. Ahora, vamos a analizarlo rápidamente. Claramente vemos aquí que Nehemías recibió una explícita y clara respuesta. Si uno hace un voleo, una revista a todo para llegar a este punto, vamos a encontrar en primer lugar que Nehemías pregunta, tiene una respuesta, es afectado emocionalmente, pero luego pasa a otro nivel, que es al nivel espiritual. Pero hasta allí no hay una conclusión del asunto. Todo se quedó adentro de él. Todo está dentro de él todavía. Y esto es una lección para nosotros en el cual yo he insistido desde el domingo pasado. No te quedes con una buena intención. No te quedes con un buen deseo. No te quedes con un buen propósito. Hay gente en la vida que es impredecible. No se sabe cuándo va a hacer las cosas. Si las va a hacer en algún momento o nunca las va a hacer. Arthur Gordon: nada es más fácil que decir palabras. Hasta los loros las dicen. Eso lo digo yo, no la dice Gordon. Nada es más fácil que decir palabras. Nada es más difícil que vivir acorde a ellas día tras día. Es decir, darle vida a las palabras, pero sea vuestro hablar sí, sí o no. Porque lo que es más de esto, de mal, procede. Es decir, tiene que existir una decisión. Y quiero complementar esto con las palabras del sabio Salomón. Las puedes encontrar en el capítulo 5, versículo 1 al 6. Es una cátedra importante que nos da el sabio Salomón acerca de la responsabilidad con lo que prometemos o con nuestras intenciones. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, escucha bien, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y la multitud de las palabras, la voz del necio. 4. Cuando a Dios haces promesa, escucha bien, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Y el 5:5 dice: mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes
que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Interesante, ¿verdad? Está llevándonos a la responsabilidad de conectar nuestras palabras con las acciones. Aprendemos de Nehemías que no se quedó en las respuestas. Aprendemos que Nehemías llevó esto a un nivel emocional y luego lo llevó a un nivel espiritual, pero no se quedó allí. Y encontramos cuando él se presenta ante su rey, él está completando estos 5 pasos con un sexto paso, que son acciones. Envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Me gusta que en esta acción había un propósito: ir a Jerusalén y reedificarla. Vuelvo con esto y termino. Fíjate, cuánta palabra hemos escuchado en cada reunión. ¿A cuántos maestros, predicadores hemos escuchado? Y me voy a remitir sencillamente a lo que acabamos de cerrar hace un par de semanas. Nuestro Congreso Estratégico para el Crecimiento de la Iglesia. 3 conferencistas, 8 conferencias. Cada palabra, cada mensaje, que tocaron tu corazón, que tocaron quizás tu intelecto, que te emocionaron. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Nos quedamos en lo qué lindo, qué bello. Tenemos que pasar a acciones concretas. Hacer lo que Dios nos dijo que hiciéramos. Este día tú te vas a levantar bajo una consigna. Lo que he querido hacer, eso es sentimiento. Lo que he querido hacer, lo voy a llevar a una concreción. Lo voy a llevar a hacer. Me voy a esforzar por eso, por aquello que Dios incubó en mi corazón. Voy a tomar mi decisión de hacer lo que Dios me dijo que hiciera. Ponte de pie entonces y pon tu mano sobre tu corazón, allí donde llegó la palabra de Dios. No te quedes con una buena intención. Ora después de mí. Ora después de mí. Padre, gracias te doy, porque en múltiples ocasiones he escuchado tu palabra a través de muchos recursos, hombres, mujeres, que me han hablado, y he sentido en mi corazón que es tu palabra, que me has hablado aquí, a este corazón. Señor, te pido perdón, porque muchas veces he sido un oidor olvidadizo. Pero esta mañana, aprendiendo de Nehemías, que no se quedó con respuestas, que no se quedó en un nivel emocional, que no se quedó ni siquiera en el nivel espiritual, sino que avanzó hacia decisiones concretas, en la conquista de su propósito. ¿Sabes cuántas cosas, Señor, quiero hacer? Quiero obedecerte, pero tengo un conflicto. Ayúdame, ayúdame, Señor, a superarlo y convertir mis palabras, convertir mis emociones en verdaderas, en genuinas acciones. Este día tiene que ser un día diferente, tiene que ser un día de gracia para hacer lo que tú quieres.
que yo haga. Te doy gracias, Señor. Muchas gracias, Dios. El Centro Evangelístico Peniel Y Ciudad Online presentaron retransmisión de la conferencia dominical con el doctor José Hernández.